Eran las 10:47 de la noche. El edificio corporativo de Villanueva y Asociados estaba casi en silencio, casi, porque en el piso 12, en el rincón más alejado del sector financiero, una lámpara seguía encendida. Lara González llevaba 13 horas frente a la pantalla. 13 horas de cifras, columnas, proyecciones y fórmulas que ella misma había construido con una precisión que muchos en la empresa admiraban, aunque pocos lo decían en voz alta. Quizás porque Lara tampoco lo pedía. No pedía reconocimiento, no pedía aplausos, no pedía nada. Entregaba, siempre entregaba. Último informe, murmuró para sí misma, estirando los dedos sobre el teclado. El último y me voy. Pero sus manos se detuvieron. Algo raro, una pequeña contracción en el pecho. No era la primera vez esa semana. La había ignorado el lunes, la había ignorado el martes. Hoy era jueves y el cuerpo, al parecer, ya no estaba dispuesto a seguir siendo ignorado. Lara parpadeó. Las letras de la pantalla se duplicaron, luego se triplicaron, luego dejaron de tener sentido. «Qué raro», susurró. El sonido de la oficina, ese zumbido constante del aire acondicionado, el teclado lejano de alguien que también trabajaba tarde, el murmullo de la ciudad desde las ventanas, empezó a alejarse, como si alguien estuviese bajando el volumen del mundo, poco a poco, sin pedirle permiso. Lara intentó pararse. Mala idea. El suelo pareció inclinarse. La silla giró sola. Sus manos buscaron el escritorio y no lo encontraron. Y entonces, mientras el negro empezaba a comerse los bordes de su visión, mientras todo se volvía distante y frío y silencioso, escuchó una voz. Grave, urgente, quebrada de una manera que no tenía ningún sentido viniendo de esa persona. «Lara, Lara, mírame, quédate conmigo, te necesito». Y después, nada. Si te gustan las historias donde el amor aparece donde menos debería, suscríbete ahora y deja tu like. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste algo por alguien que no podías tener? Porque esta historia acaba de comenzar. Lo primero que vio fue el techo, blanco, liso, con una lámpara que zumbaba demasiado fuerte para ser normal. Lo segundo que sintió fue calor en la mano derecha, calor que venía de otra mano, una mano grande, firme, que sostenía la suya con una tensión que no correspondía a ninguna situación médica rutinaria. Lara tardó 3 segundos en enfocar, otros 2 en reconocer el lugar, una sala pequeña, olor a antiséptico, una cortina de tela azul a su izquierda, una clínica. Estaba en una clínica. «Ya volvió», dijo una voz femenina a su derecha. «Larita, Dios mío, qué susto nos diste». Su madre. Sandra González, con los ojos rojos y un pañuelo arrugado en el puño, se levantó de la silla y se inclinó sobre ella. «Mamá», logró decir Lara. La voz le salió ronca, extraña, como si llevara tiempo sin usarla. «Llevas 40 minutos inconsciente», dijo su madre. «40. ¿Sabes lo que son 40 minutos, Lara Elena González?» «Significa que se perdió el capítulo completo de una telenovela», intervino una voz desde la puerta. Camila, su hermana menor. 27 años, pelo rizado, la sonrisa más pícara del hemisferio occidental, recostada contra el marco de la puerta con los brazos cruzados y una expresión que Lara conocía perfectamente. Era la expresión de alguien que había visto algo interesante y estaba tomando nota mental para interrogatorio posterior. «Camila, este no es el momento», dijo Sandra. «Yo solo digo que 40 minutos son mucho tiempo para estar inconsciente, y que durante esos 40 minutos pasaron cosas que merecen conversación». Lara frunció el ceño. Entonces fue cuando su mano derecha registró, de nuevo, ese calor. Giró la cabeza lentamente y casi se desmaya otra vez. Mateo Villanueva, CEO de Villanueva y Asociados, una de las empresas financieras más importantes del país, estaba sentado en una silla de plástico naranja que claramente era 2 tallas menos de lo que necesitaba. Estaba inclinado hacia adelante, los codos sobre las rodillas, la corbata aflojada, el primer botón de la camisa desabrochado.
Tenía el pelo levemente revuelto, como si se lo hubiese pasado la mano varias veces, y sus ojos, oscuros, intensos, de los que parecen capaces de leer un contrato en 10 segundos y encontrar el error en el 1º, estaban fijos en ella, y seguía sosteniéndole la mano. Cuando los ojos de Lara encontraron los suyos, Mateo soltó un aliento largo. Fue casi imperceptible. Ese pequeño colapso del pecho que tiene la gente cuando lleva mucho tiempo conteniendo la respiración sin darse cuenta. Y entonces hizo algo que Lara no esperaba. Se levantó de la silla, se acercó 2 pasos más a la cama y le apretó la mano con más fuerza. «Bienvenida», dijo, nada más. Pero la voz le había salido diferente. No era la voz del CIO, era otra cosa. Lara no supo qué decir. «Ya me contaron lo que pasó», dijo su madre secándose los ojos. «Fue tu jefe quien llamó la ambulancia. Él te cargó hasta la entrada del edificio porque los paramédicos tardaban y quería que llegaras antes». «No fue para tanto», dijo Mateo en voz baja. «Cargó a mi hija 2 pisos por las escaleras», insistió Sandra, con una voz que oscilaba entre el drama y el agradecimiento absoluto. «El ascensor tardaba». «Señor Villanueva», empezó Lara. «Mateo», la corrigió él, y otra vez esa voz. Como si las reglas normales hubiesen quedado afuera, en la calle, con el resto del mundo corporativo. Camila, desde la puerta, se mordió el labio para no sonreír, y fracasó por completo. El médico de guardia entró unos minutos después. Se llamaba Dr. Herrera, tenía unos 40 años, pelo canoso en las sienes y la clase de sonrisa cálida que solo desarrollan las personas que han visto mucho sufrimiento y decidieron, a pesar de todo, seguir siendo amables. «Señorita González, bienvenida de vuelta», dijo, revisando la tablilla con sus datos. «¿Cómo se siente?» «Bien, creo. Un poco desorientada». «Normal». Presentó un cuadro de lipotimia por agotamiento extremo, deshidratación y probablemente hipoglucemia. En términos simples, su cuerpo dijo basta porque usted no lo hizo. Sandra lanzó una mirada a su hija que valía más que 1000 palabras. «¿Cuántas horas lleva sin comer bien?», preguntó el doctor. «Yo no recuerdo exactamente». «2 días», dijo Mateo desde su rincón. Todos lo miraron. Él continuó con ese tono quieto pero absoluto que usaba en las reuniones de directorio. «El martes en el comedor de la empresa solo tomó un café. El miércoles no bajó al almuerzo. Lo sé porque...» Hizo una pausa mínima. «Porque paso por ese sector». Silencio. El doctor Herrera asintió, sin dejar de mirar su tablilla, pero la comisura de la boca le delató. Casi sonrió. «Bueno», dijo, «vamos a dejarla en observación un par de horas más, hidratarla bien y asegurarnos de que los valores se normalicen. Señorita González, a partir de mañana, descanso, comidas regulares y, si me permite la sugerencia, algo que se llama límites laborales». «Le digo yo, ¿dónde puede dejar esa sugerencia?», murmuró Camila por lo bajo. «Camila», dijo Sandra. «¿Qué?». Lo estaba pensando en voz alta. Cuando el doctor salió y la enfermera terminó de revisar la vía, Lara carraspeó. «Mamá, ¿puedes darnos un momento?». «A mí y al señor Villanueva». Sandra la miró a Mateo, volvió a mirar a su hija. «Claro», dijo con una voz que sonaba perfectamente neutral y no lo era para nada. «Camila, acompáñame a buscar algo al pasillo». «¿Al pasillo?». «A buscar qué exactamente en un pasillo de...». «Camila, ya voy». La puerta se cerró. Quedaron solos. El zumbido de la lámpara volvió a hacerse presente. Lara miró sus manos sobre la sábana un momento. Luego levantó la vista hacia Mateo, que seguía de pie junto a la cama con esa postura suya de siempre. Espalda recta, mandíbula firme, pero con algo diferente en los ojos que ella no supo clasificar del todo. «Quiero agradecerte», dijo ella, en voz baja. «Lo de las escaleras, la ambulancia, todo. No tenías ninguna obligación de...». «No tiene que agradecerme nada», la interrumpió él, con una brevedad que no era frialdad sino otra cosa. «Sí tengo». Lara sostuvo su mirada. «Lo que hiciste no es lo que hace un jefe con una empleada. Y los dos lo sabemos». Mateo no respondió.
Sus ojos oscuros la miraban con esa intensidad quieta que ella había aprendido a interpretar como el silencio que precede a algo importante. «Necesito preguntarte algo», continuó Lara, «y necesito que seas honesto». Una pausa corta. Él asintió apenas. Cuando yo me estaba desmayando, Lara respiró. Escuché algo, una voz, tu voz. Hizo una pausa. Dijiste algo. El aire en la habitación cambió. Mateo no se movió, ni un músculo de la cara. Era exactamente ese control que ponía cuando algo lo golpeaba de lleno y no quería que nadie lo supiera. No, dijo, seco, directo, sin fisuras. Lara lo miró un segundo más. Buscó algo en esa mirada, alguna grieta, algún parpadeo que dijera otra cosa. No encontró nada, o quizás encontró demasiado y no supo qué hacer con ello. Entendido, dijo al final, y apartó los ojos hacia la ventana. Él seguía de pie, quieto, y en algún lugar dentro de ese silencio impecable, Mateo Villanueva sabía perfectamente lo que acababa de hacer. Ella lo había escuchado, y él le había mentido, no porque no fuera verdad, sino porque admitirlo era abrir una puerta que él no sabía si era capaz de sostener abierta. Mateo Villanueva tenía 38 años y había construido su empresa desde casi nada. No desde la pobreza absoluta. Su familia había tenido recursos, pero sí desde la convicción de que heredar no era lo mismo que merecer, y que él quería merecer lo suyo. Era alto, 1,90 m, hombros anchos, la clase de presencia física que hace que la gente se corra un paso en los pasillos sin entender bien por qué. El pelo oscuro, siempre impecable en la oficina, aunque esa noche mostraba signos evidentes de haber sido torturado por sus propios dedos. La mandíbula fuerte y los ojos, marrones oscuros, casi negros en cierta luz, con una intensidad que muchos encontraban intimidante y que Lara, en el fondo, había aprendido a leer como algo más complejo que simple autoridad. Mateo no era frío, era contenido. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque él mismo a veces la confundía. La empresa era su mundo. Las decisiones, los números, las estrategias. Dormía pocas horas, no porque no pudiera, sino porque genuinamente prefería trabajar. No tenía mascotas porque no quería que dependieran de él. No había tenido una relación estable en 3 años. Era exigente, con todos, pero sobre todo consigo mismo. Y había aprendido, con el tiempo, a controlar casi todo lo que sentía. Casi. Lara González tenía 31 años y era, sin ninguna duda, una de las mentes financieras más precisas de la empresa, cosa que sabía poca gente, entre otras razones, porque ella no se encargaba de que lo supieran. Era de estatura mediana, pelo castaño claro que solía recogerse en un moño o una trenza informal para trabajar, y una forma de moverse por los espacios que podría describirse, sin exagerar, como estratégicamente silenciosa. No era tímida, era selectiva, selectiva con las energías, con las palabras, con las personas a las que decidía mostrarle quién era. Tenía ojos color miel que, cuando se concentraba en algo, adquirían una intensidad que desmentía por completo toda esa imagen de empleada discreta que proyectaba. Manos delgadas, siempre con algún bolígrafo entre los dedos cuando pensaba. Una sonrisa que tardaba en aparecer, pero que, cuando lo hacía, era de las que cambian el aire de una habitación. Había llegado a Villanueva en Asociados hacía 3 años, con un currículum impresionante que nadie había leído lo suficientemente bien. Le habían dado el puesto de asistente financiera del sector, cuando en realidad podría haber dirigido el sector entero. Pero ella no se había quejado. Había entrado, había observado y había empezado a hacer su trabajo con una dedicación que, 6 meses después, tenía a todo su equipo dependiendo de sus análisis sin haber pedido formalmente ese rol. ¿Por qué no pedía más? Esa era la pregunta que su hermana Camila le hacía cada vez que podía, con distintas formulaciones, pero siempre la misma intención. Lara respondía, cada vez, que el trabajo la satisfacía, que no necesitaba el título. Lo que no respondía, lo que no le decía a nadie,
era que había algo cómodo en la invisibilidad, que cuando eres invisible, nadie puede decepcionarse de ti, nadie puede esperar demasiado. Nadie puede mirarte con esa expresión específica de «pensé que eras más de lo que eres». La invisibilidad era segura. Lo que Lara no había calculado era que algunas personas tienen la capacidad de ver a través de ella. Mateo no sabría decir exactamente cuándo empezó. Las cosas importantes raramente tienen un inicio claro. Pero si tuviese que señalar el momento, el instante preciso en que algo cambió en él, señalaría un martes de hace exactamente 16 meses. Había sido una crisis, una de las peores. Un cliente importante, el Grupo Ferran, responsable del 15% de los ingresos de ese trimestre, había amenazado con romper el contrato por un error en las proyecciones. No era un error de Lara, era del equipo de análisis senior. Pero los números eran los números y el daño estaba hecho. Mateo había estado solo en la sala de reuniones del piso 12 a las 8 de la noche, revisando los documentos por tercera vez, cuando escuchó la puerta abrirse. No esperaba a nadie. Era Lara González, con una carpeta bajo el brazo, 2 tazas de café en las manos y esa expresión de calma tranquila que él ya había notado, aunque hasta ese momento no le había dado un nombre específico. «Los demás ya se fueron», dijo ella, sin preámbulos. «Encontré el error original. Está en la hoja 4, columna F. Si me da 10 minutos, le muestro cómo podemos reconstruir la proyección con los datos correctos y presentarla mañana antes de las 9. Mateo la miró. Ella dejó una de las tazas frente a él, abrió la carpeta y empezó a explicar, sin miedo, sin el nerviosismo que tenía casi todo el mundo cuando él estaba de mal humor, sin esa necesidad de suavizar las malas noticias o de endulzar los errores ajenos. Solo la verdad. Con café. Trabajaron hasta la medianoche. En algún momento, sin darse cuenta, Mateo había bajado la guardia. Era tarde, estaban solos, y había algo en el silencio cómodo que Lara generaba. Ese silencio que no pedía nada y no juzgaba nada, que hacía que el peso habitual de ser quien era se sintiese un poco menos. Fue entonces cuando él dijo algo que no tenía intención de decir en voz alta. Estaba revisando una columna de datos, con la mirada fija en la pantalla, y murmuró casi para sí mismo: «El problema no son los números, el problema soy yo, que no sé delegar porque con las personas nunca sé qué hacer. Con los balances, sí, pero con las personas...». No terminó la frase, ni siquiera levantó la vista. Probablemente pensó que nadie lo había escuchado. Lara no dijo nada, siguió trabajando, pero registró cada palabra con esa precisión suya que no fallaba nunca. Poco después, Mateo cometió un error menor en una fórmula. Soltó una maldición bajo la voz y se pasó la mano por el pelo con la frustración evidente de alguien que no está acostumbrado a equivocarse. Y Lara, sin mirarlo, dijo algo que él no esperaba. «No tienes que poder con todo el tiempo, nada más, sin condescendencia, sin el tono de quien consuela a un jefe para quedar bien. Solo eso. Una observación honesta, dicha en voz baja, como quien hace un comentario al margen de la reunión». Mateo se había quedado muy quieto. Nadie le decía eso, nadie, ni su familia, ni sus amigos más cercanos, ni Rodrigo, que lo conocía desde la universidad. Todo el mundo trataba a Mateo Villanueva como si fuera una estructura que no podía doblarse, porque si él se doblaba, todo lo demás también. Lara lo había visto, no al CEO, no a la estructura, al hombre que estaba cansado y no lo admitía. Esa noche, cuando ella se fue y él se quedó solo con el informe terminado y el café frío, Mateo entendió que tenía un problema. No era el cliente Ferran. Daniel Torres llegó a la empresa 4 meses después de esa noche. 32 años, especialista en análisis de riesgo, pelo rubio, la clase de sonrisa que parece diseñada en laboratorio para resultar simpática. Mateo lo había contratado porque su currículum era sólido. Lo que Mateo no había contemplado era que Daniel Torres tenía también la costumbre de llevarle café a Lara González todas las mañanas. La primera vez que lo vio, Mateo estaba cruzando el sector financiero camino a una reunión
y lo registró como dato periférico. Un empleado con un café. Normal. La segunda vez notó que Lara sonreía. Una sonrisa real, de las que a ella no le salían fácil, de las que él había contado, sin darse cuenta de que las contaba, exactamente 4 veces en 3 años. La tercera vez, Mateo se detuvo en el pasillo más tiempo del necesario. ¿Algún problema, señor Villanueva?, le preguntó Andrea, su asistente ejecutiva, que lo había estado siguiendo con una tablet. No, dijo él, y reanudó la marcha. 2 semanas después, Mateo empezó a notar que sus rutas dentro del edificio habían cambiado sutilmente, que pasaba con más frecuencia por el sector financiero, que se detenía en la esquina del pasillo, aparentemente revisando su teléfono, en los momentos en que el equipo de Lara solía tomar el descanso de la tarde. No era vigilancia. Se lo decía a sí mismo con total convicción. No era vigilancia. Era supervisión general, como hacía con todos los sectores. Claro, dijo su amigo Rodrigo, cuando Mateo cometió el error de contarle la situación en términos vagos durante un almuerzo. Supervisión general. ¿Y hace cuántos años supervisas personalmente a la gente del comedor? No es lo mismo. ¿Sabes el nombre del tipo que le lleva el café? Mateo tardó medio segundo de más. Daniel Torres, análisis de riesgo, llegó en marzo. Pausa. Por razones laborales. Rodrigo lo miró con la expresión de quien ha ganado un argumento sin necesidad de decir una sola palabra más. Tomó su vaso de agua y lo bebió en silencio. No digas nada, dijo Mateo. No dije nada. Rodrigo. No dije absolutamente nada. Lo peor no fue eso. Lo peor fue una tarde de viernes en que Mateo pasó por el área de descanso y escuchó, sin querer, una conversación. Era Lara, y era Daniel Torres. Y Daniel Torres estaba diciéndole que tenía 2 entradas para un concierto el sábado, que si no tenía planes. Mateo no escuchó la respuesta. Siguió caminando. Esa tarde firmó 4 documentos con el nombre equivocado. Andrea se los devolvió sin decir nada, con la cara de quien está siendo la persona más profesional del mundo bajo circunstancias considerables. El lunes siguiente, Mateo fue más frío de lo habitual con Lara en la reunión de equipo. No de forma grosera, solo distante, técnico. El tipo de distancia que estableces cuando quieres recordarte a ti mismo dónde están los límites. Lara no dijo nada. Tomó notas, respondió preguntas, entregó su análisis con la misma precisión de siempre. Pero esa noche, en su apartamento, Camila la encontró sentada en el sillón con una taza de té frío entre las manos y la mirada perdida. ¿Qué pasó?, preguntó Camila tirándose a su lado. Nada. Cosas del trabajo. Lara, es que a veces no entiendo al señor Villanueva. Un día parece que te ve y al otro día es como si no existieras. Camila asintió muy despacio, con la expresión de alguien que está archivando información importante para uso futuro. ¿Y eso te molesta? ¿Que no te vea? Me molesta la inconsistencia, dijo Lara, con demasiada firmeza para que fuera del todo cierto. Claro, dijo Camila, la inconsistencia, y tomó un sorbo de su propia taza en silencio. Fue un martes por la tarde, 2 semanas después del episodio en la clínica, cuando Lara encontró lo que no buscaba. Estaba revisando los informes consolidados del último trimestre para preparar el reporte anual. Era un trabajo de rutina, el tipo de tarea que hacía casi en piloto automático, con música baja en los auriculares y el cerebro en ese estado de concentración tranquila que ella conocía bien. Entonces vio el número. Era pequeño. 248.000 euros. Una cifra que, en el contexto de los movimientos millonarios que manejaba la empresa, podría pasar desapercibida fácilmente. Y de hecho había pasado desapercibida. 3 trimestres seguidos. Lara frunció el ceño y retrocedió. El mismo monto. La misma fecha aproximada dentro del trimestre. La misma cuenta de destino, con una denominación de proveedor externo que ella no reconocía. Raro, murmuró. Abrió el registro de proveedores. Buscó el nombre. No apareció en la base de datos oficial. Abrió el sistema de contratos. Buscó el número de proveedor. Tampoco. El corazón le empezó a latir más rápido.
pero mantuvo la expresión neutral. Lara González había aprendido a no mostrar lo que sentía hasta estar completamente segura de lo que pensaba. Pasó las siguientes 3 horas trazando el mapa completo, los movimientos pequeños, constantes, trimestrales, la cuenta fantasma, las autorizaciones que habían pasado sin revisión porque llegaban anexadas a transacciones legítimas de mayor volumen, camufladas con la elegancia de quien sabe exactamente cómo funciona el sistema. Cuando terminó, se recostó en la silla y miró el techo. Alguien estaba robando a la empresa. No de golpe, no de forma escandalosa, lo estaban haciendo con paciencia, con conocimiento técnico y con acceso a los niveles más altos del sistema de autorización. Solo 3 personas en la empresa tenían ese nivel de acceso. Mateo Villanueva era una de ellas. Las otras 2 eran el director financiero interno y Rodrigo Salas, socio fundador y amigo personal de Mateo desde hacía 15 años. Lara durmió mal esa noche. Bueno, durmió era un término generoso para lo que hizo. Estuvo acostada en la oscuridad mirando el techo, con el cerebro en bucle. Si habla, destruye algo. Si calla, es cómplice. Por la mañana llamó a Camila. Necesito hablar con alguien en quien confíe. Cuéntame todo, dijo Camila, que tardó exactamente 4 minutos en aparecer en su puerta con croissants y cara de disponibilidad total. Lara le explicó la situación, sin nombres todavía, solo los hechos, la estructura del fraude, la magnitud. Camila escuchó en silencio, cosa que no era su estado natural, y cuando Lara terminó dijo, ¿y qué vas a hacer? Tengo que decírselo a él. ¿A tu jefe tan guapo? Camila, por favor, te lo pregunto en serio, porque si la persona que está robando es alguien cercano a él, esto no va a ser solo un problema corporativo, va a ser personal, y tú vas a estar en el medio. Lara lo sabía, por eso no había dormido. Tengo que decírselo igual, dijo. Es lo correcto. Camila la miró un momento largo. Sí, dijo al final. Eres tú, así que sí. Lo vas a hacer. Pidió reunión con él para el miércoles a las 6 de la tarde, cuando el resto del equipo ya se había ido. Le dijo a Andrea que era un asunto del informe trimestral. Andrea la miró con esa expresión suya de saber más de lo que decía y le confirmó la hora. Mateo estaba de pie cuando ella entró, mirando la ciudad desde el ventanal del piso 14, con las manos en los bolsillos, y esa postura que era su postura de pensar. Espalda recta, mandíbula levemente tensa, ojos que no miraban nada en particular, porque en realidad miraban algo interior. González, dijo sin girarse. Señor Villanueva. Entonces sí se giró, y algo en su expresión cambió mínimamente cuando la vio, como si el sistema de defensa se activara solo ante su presencia. ¿Cómo está desde lo del otro día?, preguntó. Bien, gracias. Lara sostuvo la carpeta contra el pecho. Necesito hablarle de algo importante. Adelante. Ella lo hizo, con la misma claridad con que había explicado el error de la proyección aquella noche, 16 meses atrás. Sin dramatismo, sin adornos. Los hechos, las fechas, los montos, la cuenta fantasma, el patrón. Le entregó la carpeta con toda la documentación. Mateo la escuchó en silencio. Tomó la carpeta. Revisó los primeros 2 folios. Su expresión no cambió, pero Lara llevaba 3 años observándolo y sabía que ese control excesivo era en él una señal de alarma, no de calma. Cuando terminó de leer, cerró la carpeta. ¿Con quién más habló de esto?, preguntó. Con nadie de la empresa. Bien. Pausa larga. Voy a ocuparme yo de esto. Gracias por traérmelo. Lara asintió, lista para retirarse. Pero entonces él añadió algo que no esperaba. En el futuro, González, le pido que no se involucre en movimientos que están fuera de su área directa. Este tipo de análisis corresponde a otros niveles. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Lara lo miró. Él sostuvo la mirada, con esa armadura perfecta, inexpugnable. Entendido, dijo ella en voz baja, y se fue. Mateo se quedó solo con la carpeta en las manos. Tardó 20 minutos en abrir la página 3,
donde estaba el nivel de acceso de las autorizaciones, tardó otros 10 en admitir, en el silencio absoluto de su oficina, lo que ya sabía desde el segundo folio. Rodrigo, su socio, su amigo de 15 años, el padrino de bodas que nunca llegó a ser porque Mateo nunca llegó a casarse, pero que había sido testigo en todos los contratos importantes de su vida profesional. Rodrigo se sentó en el sillón y pasó la mano por la cara. Luego miró la ciudad desde arriba, igual que antes, pero ahora la ciudad se veía diferente. Lara llegó a su apartamento, entró al baño, abrió el grifo del agua fría y apoyó las manos en el lavabo. No se involucre en movimientos que están fuera de su área. 3 años. 3 años siendo precisa, siendo confiable, siendo invisible cuando hacía falta y visible cuando la llamaban. 3 años detectando lo que otros no detectaban, resolviendo lo que otros no resolvían. Y la primera vez que se expone de verdad, que cruza el límite de lo seguro, que hace algo que podría costarle algo, no se involucre. Se miró al espejo. Los ojos color miel, esa noche, tenían algo que rara vez tenían. Estaban brillantes, pero no de alegría. «Está bien», dijo en voz alta a su propio reflejo. «Está bien». No era resignación. Era la clase de «está bien» que dicen las personas que están procesando algo y lo están archivando en el lugar correcto para no quebrarse ahora mismo. Su teléfono sonó. Era Camila. «¿Cómo fue?» «Mal». «¿Cuánto mal?» «No te metas donde no te llaman mal». Pausa al otro lado de la línea. «Lara, ese hombre es un idiota». «Es mi jefe». «Un idiota puede ser las dos cosas. ¿Quieres que vaya?» «No, gracias. Necesito dormir». «Bien. Pero te aviso que mañana voy y esta historia me la cuentas completa». A pesar de todo, Lara casi sonrió. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Mateo Villanueva desapareció del horizonte cotidiano de Lara de una forma que solo podía ser deliberada. Las reuniones de equipo las delegó a la directora del sector. Los informes que antes pedía directamente, ahora llegaban a través de intermediarios. En los 2 momentos en que coincidieron en el pasillo, él asintió con la cabeza y siguió caminando. Lara registraba todo esto con la parte de su cerebro que siempre estaba tomando nota, y les restaba importancia con la parte que había aprendido a sobrevivir emocionalmente. «Volviste a ser la chica invisible», observó Daniel Torres, un mediodía en el comedor, con una franqueza que a Lara le resultó a la vez incómoda y reconfortante. «¿Perdón?» «No es una crítica, es una observación. Hace un mes parecías, no sé, más presente, como si algo te hubiese sacado del modo automático. Y ahora volviste». Lara lo miró. Daniel Torres era un buen tipo, simpático, directo, sin complicaciones ocultas. Le había gustado como persona desde el principio, aunque la atención que él le prestaba la ponía incómoda por razones que tenían poco que ver con él. «Me pasa a veces», dijo ella. «Me retiro cuando las cosas se complican». «¿Y eso funciona?» «No especialmente». Daniel sonrió. «Por si sirve de algo, lo que sea que estás cargando no se nota tanto como crees. Pero sí se nota». Fue precisamente en esa semana cuando apareció el doctor Herrera. No era una visita de seguimiento oficial. La clínica quedaba a 2 cuadras y él había pasado por el edificio por casualidad, según dijo. Pero lo cierto es que se tomó el tiempo de subir al piso 12, preguntar por Lara González en recepción y aparecer en el sector financiero un martes al mediodía con esa sonrisa cálida suya que era ya su marca personal. «Señorita González, solo quería asegurarme de que todo iba bien. En casos de lipotimia severa, a veces hay recaídas en la primera semana si no se toman los cuidados necesarios». Lara lo miró con sorpresa genuina. «Estoy bien, doctor. Muchas gracias por venir». «¿Está comiendo a horarios regulares?» «Sí». «Descansando?» «Razonablemente». El doctor Herrera levantó una ceja con expresión divertida. «Razonablemente», en el vocabulario de alguien que trabaja 13 horas seguidas, significa aproximadamente 5 horas de sueño, ¿me equivoco?» Lara abrió la boca, la cerró. «No se equivoca.
Pensé que no, sonrió. Mire, si me lo permite, yo paso por aquí todos los martes. Si alguna vez necesita que alguien le recuerde que su cuerpo no es un contrato con cláusulas de extensión ilimitada, puede contar conmigo. Pausa. O si simplemente quiere tomar un café y hablar de otra cosa que no sean informes financieros, esa oferta también está sobre la mesa. Era una invitación, clara, amable, sin pretensiones exageradas, y entregada con la sencillez de alguien que no tenía nada que ocultar. Lara estaba a punto de responder cuando notó por el rabillo del ojo una figura en el pasillo. Mateo Villanueva. No estaba haciendo nada en particular. Tenía el teléfono en la mano y miraba la pantalla con esa concentración vertical de siempre. Pero llevaba exactamente el tiempo suficiente detenido en ese pasillo para haber escuchado buena parte de la conversación, y no era un pasillo que llevara a ninguno de sus destinos habituales. Su expresión era absolutamente neutra, perfectamente controlada, el tipo de neutralidad que solo se logra cuando algo ha generado el efecto exactamente contrario. «Doctor», dijo Lara con cuidado, «gracias por pasarse. El café es una idea que voy a considerar». El doctor Herrera asintió con una sonrisa y se despidió con la misma calidez con que había llegado. Cuando se giró hacia el pasillo, Mateo ya no estaba. Esa tarde, Andrea recibió 3 correcciones de Mateo sobre informes que ya habían sido aprobados la semana anterior. Los 3 eran perfectamente válidos como observaciones técnicas. Los 3 eran también completamente innecesarios a esas alturas del proceso. Andrea los leyó uno por uno. Luego miró la pared frente a su escritorio durante 3 segundos exactos. «Señor Villanueva», dijo, asomando la cabeza por la puerta de su oficina. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?» «No». «¿Por qué?» «Por nada», dijo ella con una profesionalidad admirable. «Solo quería asegurarme». Cerró la puerta, volvió a su silla, y en la intimidad de su escritorio, Andrea García, que llevaba 6 años siendo la asistente ejecutiva más eficiente de Madrid, permitió que la comisura de su boca se curvase 1 milímetro. Solo 1 milímetro. Lo que Mateo sabía, pero lo que nadie en la empresa sabía todavía, era que la situación con Rodrigo Salas estaba a punto de explotar. Mateo había tardado 2 semanas en armar el cuadro completo, no porque los datos no fueran claros. Lara los había documentado con una precisión que hacía innecesaria cualquier investigación adicional, sino porque armar el cuadro completo implicaba aceptar algo que su sistema emocional se resistía a procesar. Rodrigo no había robado 248.000 euros, había robado en total más de 4 millones, distribuidos en 12 años de movimientos pequeños y precisos, 12 años de confianza convertida en herramienta. Mateo llamó a Rodrigo una tarde. Fue al punto sin rodeos, porque era la única forma que conocía. La conversación duró 18 minutos. Mateo habló poco, escuchó las excusas, las justificaciones, el «siempre pensé que podría devolverlo», el «nunca quise hacerte daño». Cuando Rodrigo terminó, Mateo dijo: «Mañana a las 9 tienes que firmar los documentos de restitución y renuncia. El proceso legal lo decidirá el directorio». Mateo: «Mañana a las 9». Colgó. Luego apagó las luces de la oficina y se quedó sentado en la oscuridad un rato largo. La noticia de la renuncia de Rodrigo Salas se filtró a los medios antes del mediodía. Para las 2 de la tarde, había 2 periodistas en la planta baja del edificio. Para las 4 había 5. El directorio convocó una reunión de emergencia. Los teléfonos no paraban. Andrea manejaba la situación con la eficiencia de un general en campo de batalla, pero incluso ella tenía los labios apretados de esa manera que indicaba que estaba operando al límite. En medio del caos, Mateo Villanueva estaba en su oficina con la puerta cerrada, revisando los mismos documentos que ya había revisado 20 veces. No porque necesitara revisarlos, sino porque había una cosa que no podía seguir ignorando y cuya carpeta estaba encima de todos los demás papeles, con el nombre González escrito en el margen. Todo lo que Lara había encontrado, todo lo que él había rechazado como si fuese una intromisión, todo lo que ella había hecho, sola, con sus propias herramientas, sin que nadie se lo pidiera, porque era lo correcto
y no había otra razón. Él le había dicho que no se metiera donde no la llamaban, y ella había salvado la empresa, no el directorio, no los auditores externos que llevaban años haciendo revisiones anuales sin encontrar nada. No él. Lara González, desde su escritorio en el rincón del piso 12, había encontrado lo que nadie más había querido ver. La buscó a las 6 de la tarde. El sector financiero estaba prácticamente vacío. La mayoría había salido antes, turbada por los rumores y el ambiente cargado del día, pero la lámpara del rincón seguía encendida. Por supuesto. Lara estaba de espaldas a la puerta, guardando documentos en una carpeta con esa concentración suya que hacía que el mundo exterior dejara de existir. No lo escuchó entrar. González. Ella giró la silla. Lo miró. Él estaba en el umbral sin corbata por primera vez en la historia reciente, el primer botón desabrochado, con el pelo ligeramente revuelto de haberse pasado la mano 100 veces en el día. Señor Villanueva. Él entró. Cerró la puerta detrás de él. Se acercó hasta quedar a 2 metros del escritorio y entonces se detuvo, como si necesitara ese espacio para decir lo que tenía que decir. Me equivoqué, dijo. Silencio. Lo que le dije hace 2 semanas fue incorrecto. Usted hizo exactamente lo que debía hacer, más de lo que debía hacer, y yo reaccioné desde un lugar que no tenía nada que ver con usted y todo que ver conmigo. Pausa. Lo lamento. Lara lo miró en silencio durante varios segundos. Mateo sostuvo el contacto visual, sin escapatoria, sin la armadura de siempre. ¿Y eso fue difícil de decir?, preguntó ella, con un tono que tenía el filo mínimo y justo de alguien que ha cargado algo pesado por 2 semanas. Sí. Bien. Lara asintió. Entonces lo escucho. Hablaron durante 1 hora, no como CEO y asistente financiera, como 2 personas que, después de semanas de silencio y distancia y errores propios, finalmente estaban en el mismo cuarto siendo honestas. Mateo le explicó lo de Rodrigo, la magnitud real, los 12 años, lo que había sentido cuando confirmó los datos. Eso es una traición muy grande, dijo Lara. Sí, no tenías que manejarlo solo. Él la miró. No tenía a quién decírselo. Mateo. Fue la primera vez que lo llamaba por el nombre. Los dos lo notaron. El aire de la oficina cambió, sutil, pero inequívocamente. Eso me lo dijiste tú una vez, dijo él, que no tengo que poder con todo el tiempo. Lo sé. Lara no se movió. Pero parece que tenías que escucharlo de vuelta. Eran las 8 de la noche cuando el hambre recordó que existía. Mateo preguntó, con una torpeza que en él resultaba casi encantadora, si ella había comido. Lara dijo que no. Mateo dijo que él tampoco. Y de alguna forma que ninguno de los dos supo explicar después, terminaron en el pequeño restaurante italiano que había a 3 cuadras del edificio, frente a frente, en una mesa del fondo, con una botella de vino tinto y 2 platos de pasta. ¿Sabe que la mitad de la empresa piensa que usted no tiene nombre de pila?, dijo Lara después de la segunda copa. ¿Perdón? Que cuando la gente habla de usted siempre dice el señor Villanueva o el CEO, como si el cargo fuera el nombre. ¿Y eso le parece mal? Lara lo consideró. Me parece que es una imagen muy cómoda para esconderse detrás. Mateo la miró. Luego, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa real, de las que él tampoco distribuía con generosidad. Siempre dice lo que piensa así de frente, solo cuando la situación lo merece. ¿Y esta situación lo merece? Tú me pediste que te llamara Mateo. Eso implica cierto nivel de honestidad. Él levantó la copa levemente, como un brindis mínimo. Justo, dijo. Caminaron de vuelta al edificio porque habían dejado cosas pendientes. Ese era el pretexto, en todo caso. La noche era fresca, las calles estaban tranquilas a esa hora, y había algo en la cadencia de caminar juntos que se sentía diferente a cualquier interacción que hubiesen tenido antes. En el ascensor, de regreso al piso 12, hubo un momento
Uno de esos momentos que no tienen nombre pero que las dos personas involucradas reconocen perfectamente. El ascensor se detuvo entre pisos por un segundo. Ese segundo en que la gravedad hace algo raro, y Lara dio un pequeño paso hacia atrás para sostenerse, y su hombro rozó el pecho de Mateo. Ninguno de los dos se movió. No durante ese segundo, no durante el siguiente. Mateo bajó la vista. Tenía el pelo de ella a centímetros de su cara y olía a algo limpio y cálido que él no supo identificar, pero que se quedó registrado en algún lugar que no era el cerebro racional. Las puertas del ascensor se abrieron. Lara dio un paso adelante, luego otro. No se giró. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches», dijo él, desde atrás. Y los dos se quedaron con lo que no dijeron, colgado en el aire del piso 12 como algo que no tiene a dónde ir, pero tampoco puede desaparecer. Fue 3 días después. Una tormenta eléctrica que llegó sin avisar a las 7 de la tarde y que en 40 minutos convirtió la ciudad en un caos de lluvia y viento y semáforos que parpadeaban. La mayoría de los empleados había salido antes. Lara se había quedado porque tenía que terminar el informe post-crisis que el directorio necesitaba para el viernes. Mateo se había quedado porque Mateo siempre se quedaba. El corte de luz llegó a las 8 menos cuarto. No fue total. Las luces de emergencia se activaron, dándole a los pasillos esa luz baja y cálida que hacía que todo pareciera menos corporativo y más humano. Pero los sistemas de trabajo quedaron offline, y la tormenta afuera seguía sin dar señales de amainar. Mateo apareció en el umbral del sector financiero con una linterna pequeña y una expresión que en él era la versión reducida de la preocupación. «¿Está bien?» «Sí». Me quedé sin sistema, pero estaba terminando igual. Lara señaló el cuaderno lleno de anotaciones a mano sobre el escritorio. «Método antiguo». Él casi sonrió. «Tengo café en la oficina. El sistema de la cafetera es independiente, por alguna razón que no entiendo, pero por la que en este momento estoy agradecido». Fueron a la oficina de él. La lluvia golpeaba el ventanal con esa violencia particular de las tormentas de verano. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Mateo le alcanzó una taza y ambos se quedaron un momento mirando la tormenta desde el piso 14. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lara. «Sí». «Cuando yo me desmayé, ¿dijiste algo?». Silencio. Mateo no respondió de inmediato. La lluvia llenó el espacio. «Ya te pregunté eso en la clínica», dijo ella. «Y me dijiste que no». «Sí». «¿Era verdad?». Otra pausa, más larga. «No», dijo él. Lara giró la cabeza hacia él. Mateo seguía mirando la lluvia. «Lo escuché», dijo ella en voz baja. «Escuché lo que dijiste. Quédate conmigo. Te necesito». «Lo escuché mientras me desmayaba». «Lo sé». «¿Por qué lo negaste?». Mateo dejó la taza sobre el escritorio. Se giró hacia ella. La distancia entre los dos era de 1 metro, quizás menos, en la penumbra de la oficina con la tormenta afuera y las luces de emergencia dando esa luz baja que hacía que los ángulos de su cara parecieran más humanos. «Porque si lo admitía», dijo, «tendría que admitir por qué lo dije». «¿Y por qué lo dijiste?». «Lara». «Mateo». Él exhaló. Fue un sonido pequeño, casi involuntario, el tipo de sonido que hace alguien cuando suelta algo que lleva tiempo cargando. «Porque hace tiempo que te necesito», dijo. «No como asistente, no en términos corporativos». Sus ojos oscuros encontraron los de ella. «De una forma que no tengo completamente controlada y que, soy muy consciente, es completamente inapropiada dado el contexto». El silencio que siguió tenía una textura diferente a todos los silencios anteriores. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó Lara. 16 meses. Ella procesó el número. Algo en su pecho hizo una cosa extraña. «La noche del cliente Ferran», dijo. «La noche del cliente Ferran». Lara dio un paso hacia él. No fue consciente del paso, o sí lo fue, y decidió darlo igual. Mateo no se movió, pero su respiración cambió, levemente, de esa forma que traiciona a la gente que cree tener todo bajo control. «Yo también te escuché entonces», dijo ella.
cuando dijiste que con las personas no sabías qué hacer. ¿Cómo sabes que dije eso? Porque yo también observo. La distancia entre ellos era ahora de medio metro. Mateo bajó la vista a los ojos de ella, esa mirada miel que él había aprendido a leer sin que ella lo supiera, y algo en su expresión cedió. No la armadura entera, solo una pieza, solo la suficiente. Levantó la mano despacio y rozó su mejilla con el dorso de los dedos, un contacto mínimo, casi una pregunta. Lara no retrocedió. Y entonces él inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso que empezó despacio, como todas las cosas que han esperado demasiado y finalmente encuentran su momento. Los labios de Mateo sobre los de ella, tibios, con una suavidad que contrastaba de forma casi ridícula con toda esa presencia física imponente que él proyectaba. Lara sintió sus manos, grandes, que encontraron su cintura, con una delicadeza que no esperaba de él, sosteniéndola como si fuera algo valioso. Ella le puso las manos en el pecho. Sintió el calor de él a través de la camisa, el latido que no era completamente estable. Eso la hizo sentir algo que no tenía nombre exacto, que él también estaba aquí, presente, sin armadura. El beso se profundizó despacio. La mano de Mateo subió por su espalda hasta su cuello, los dedos rozando el borde del moño, y Lara sintió cómo la respiración de él cambiaba contra su boca, como todo ese control impecable se convertía en algo mucho más honesto. La tormenta seguía afuera. Ninguno de los dos la escuchaba. Cuando se separaron, fue solo unos centímetros, frentes casi tocándose, la respiración de ambos levemente alterada. «Llevaba tiempo sin hacer eso», dijo él en voz muy baja. «¿Besar a alguien o admitir lo que sientes?» Una pausa. Luego, las dos. Lara apoyó la cabeza en su pecho. Él la rodeó con los brazos, sin apuro, con esa solidez que tenía incluso cuando todo lo demás estaba en caos. Afuera, la tormenta empezó muy lentamente a amainar. No volvieron a sus escritorios esa noche. El taxi llegó en 20 minutos y los llevó al apartamento de Mateo, que estaba a 10 minutos del edificio y que tenía las luces encendidas porque él siempre las programaba antes de salir, como si le costara llegar a un lugar oscuro. El apartamento era exactamente lo que Lara hubiera imaginado y nada de lo que esperaba al mismo tiempo. Grande, ordenado con esa precisión de alguien que necesita el entorno bajo control, pero con detalles que la sorprendieron. Libros reales en los estantes, no de decoración. Una planta en la ventana de la cocina, pequeña y levemente descuidada pero viva. Una foto enmarcada sobre el escritorio del estudio que alcanzó a ver. Dos hombres jóvenes sonriendo frente a lo que parecía el primer edificio de la empresa en sus comienzos. Mateo y Rodrigo, calculó. Antes, esa noche, en ese apartamento, dejaron afuera los títulos y las estructuras y la distancia cuidadosamente mantenida durante 3 años. Fueron solo Mateo y Lara, dos personas que habían tardado demasiado en llegar al mismo lugar, pero que, cuando llegaron, supieron exactamente dónde estaban. Durmieron poco, hablaron mucho, y en algún momento antes del amanecer, con la tormenta completamente olvidada y la ciudad afuera empezando a despertar, Lara dijo algo que no había planeado decir. Siempre pensé que si dejaba de ser invisible, algo se rompería. Mateo, con el brazo alrededor de ella y la voz todavía con esa gravedad de las horas pequeñas, dijo, ¿y? Y nada se rompió. No. Pausa. Todo lo contrario. El problema, claro, era que Lara tenía una hermana, y Camila González tenía, desde hacía semanas, una teoría bien formada sobre el señor Villanueva y su hermana mayor, teoría para la que hasta ese momento solo había tenido evidencia circunstancial. Lara llegó a su apartamento a las 7 de la mañana con la ropa del día anterior, el moño deshecho y esa expresión particular de quien ha dormido poco, pero ha dormido bien. Camila estaba en la cocina haciendo café. Las dos se miraron. «Empieza», dijo Lara. «¿Yo?» Camila puso una cara de inocencia que no engañaba absolutamente a nadie. «No dije nada. Estás pensando en voz alta desde que entré».
Solo estaba notando que llegas a las 7 de la mañana con la ropa de ayer y que tu jefe, con quien sé que estabas anoche, porque me mandaste un mensaje diciendo, me quedo en la oficina, resulta que tiene una historia que tarde o temprano me ibas a contar. Pausa. ¿Cómo quieres el café? Largo. Bien. Y ahora cuéntame todo. Lara lo contó. No todo, pero lo suficiente. Camila escuchó con una atención que raramente le dedicaba a nada que no fuera directamente relevante para su propia vida, asintiendo en los momentos correctos, levantando las cejas en los momentos correctos, tomando café en los momentos correctos. Cuando Lara terminó, Camila se recostó en la silla. Bien, dijo. Bien, bien, bien. ¿Eso es todo? No, eso es el comienzo. Camila contó con los dedos. 1. ¿El tipo sabe que eres brillante? No buena empleada, brillante. 2. ¿Va a cambiar algo en la empresa para que esto no se convierta en un lío? 3. Y esta es la más importante. Camila. ¿Te hace feliz? Lara la miró. Sí, dijo, después de un momento. ¿Me hace...? Sí. Entonces a las preguntas 1 y 2 ya se les puede buscar solución. Camila levantó su taza. Ahora sí. Bien. Los 4 meses siguientes no fueron perfectos, no en el sentido de película, no en el sentido de que todo encajó sin fricción y sin momentos difíciles. Fueron 4 meses reales, con las complicaciones que tiene todo lo real cuando vale la pena. Lo primero fue el trabajo. Mateo había convocado al directorio y propuesto, con la solidez que lo caracterizaba para estas cosas, la creación de un nuevo rol dentro de la empresa. Directora de Análisis Financiero Interno. La persona ideal para ese cargo, argumentó con datos, currículum y un expediente de 3 años de resultados documentados, era Lara González. El directorio aprobó sin objeciones. Andrea, la asistente ejecutiva, se enteró antes de que se publicara el anuncio oficial y le mandó a Lara un mensaje que decía simplemente, era hora. Lara nunca supo del todo si el mensaje era profesional o personal. Daniel Torres la felicitó con una sonrisa genuina y sin rastro de amargura. Lo sabía, le dijo. Desde el primer día que entré supe que estabas en el lugar equivocado. ¿Y no dijiste nada? No era mi lugar. Además, sonrió. Si lo hubieses sabido tú antes, quizás no habrías hecho todo lo que hiciste desde abajo, y ahí está el informe que salvó la empresa. Lara lo pensó. Quizás tenía razón. Quizás la invisibilidad había servido para algo, al final, aunque no de la forma en que ella lo había planeado. Con Mateo las cosas eran, en el contexto del trabajo, discretas pero no secretas. No se hacían demostraciones en los pasillos, seguían siendo profesionales en las reuniones, en los informes, en todo lo que pertenecía a la empresa. Pero el café ya no llegaba a través de intermediarios, y las luces del piso 14 solían seguir encendidas hasta tarde, aunque los motivos no eran siempre laborales. La señora Martínez, la señora de la limpieza del piso 14, lo sabía desde la segunda semana, pero guardaba el secreto con la discreción de quien considera que los asuntos del corazón ajeno no son asunto de nadie más. Eso sí, el día que Lara le preguntó su nombre, cosa que nadie en 4 años había hecho, la señora Martínez decidió que esa chica era la persona correcta para ese hombre complicado. Sandra González, la madre de Lara, conoció a Mateo en una cena informal, 3 meses después de aquella noche de tormenta. Fue en el apartamento de Lara, con una lasaña que Sandra había traído porque no iba a dejar que mi hija sirviera la primera cena importante con pasta de sobre. Mateo llegó puntual, con vino y con la expresión de alguien que está manejando nerviosismo de una forma que ningún balance contable le había enseñado. Sandra lo evaluó durante los primeros 10 minutos con la precisión de quien ha criado hijos y sabe exactamente qué buscar. Luego dijo, «¿Usted sabe que mi hija tiene un doctorado en estadística aplicada?» Mateo la miró. Luego miró a Lara. «No», dijo. «No lo sabía». «Nadie lo sabe», dijo Sandra, con un tono que era a la vez reproche y explicación, «porque ella nunca lo dice». Pausa. «Quiero que usted lo sepa». Hubo un silencio. «Gracias»,
dijo Mateo. Lo tengo en cuenta. Después de la cena, cuando Mateo fue a buscar los abrigos al cuarto, Camila se inclinó hacia Lara y dijo en voz muy baja: «Está nervioso. Tu jefe superintimidante está nervioso en tu casa. No es mi jefe. Técnicamente sigue siendo tu jefe. Camila, me encanta. Pero no se lo digas todavía, que recién lo estoy evaluando». Esa noche, de vuelta en el apartamento de Mateo, él esperó a que la ciudad terminara de dormirse y entonces dijo: «¿Por qué nunca me dijiste lo del doctorado?». Lara estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el sillón, con una taza entre las manos. «Nadie me lo preguntó». Eso no es una respuesta. Es parte de la respuesta. Pausa. La otra parte es que me acostumbré a ocupar menos espacio del que podría, a entrar por la puerta de atrás, a hacer el trabajo desde donde nadie mira. Supuse que era más seguro. ¿Más seguro que qué? Lara lo pensó. Que decepcionar a alguien. Que no estar a la altura de lo que proyectas. Mateo la miró un momento largo. Luego dijo algo que Lara no olvidaría. «No sé qué imagen tienes de mí, pero yo soy el hombre que no detectó un fraude en su propia empresa durante 12 años, que reaccionó mal cuando alguien se lo dijo, que tardó 16 meses en decirle a una persona lo que sentía». Pausa. «No soy el estándar al que le tienes miedo». Lara lo miró. «Eso fue muy honesto. Estoy practicando». Ella sonrió. Una de esas sonrisas que cambian el aire de una habitación. «Bien», dijo. «Yo también». Era un sábado de mañana, 4 meses y 17 días después de la noche de la tormenta. Mateo había dicho que iban a desayunar fuera. Lara se había puesto un vestido azul claro que a él le gustaba, porque él nunca lo decía directamente, pero siempre hacía ese pequeño silencio de un segundo cuando la veía con él, y ese silencio era su forma de decirlo. Caminaron hasta una plaza que quedaba a unas cuadras, con ese ritmo tranquilo de los fines de semana, y se sentaron en un banco bajo un árbol enorme que proyectaba sombra sobre medio banco y luz sobre el otro medio. Mateo no había pedido el desayuno todavía. Tenía las manos en los bolsillos y miraba la plaza con esa concentración interior que Lara ya sabía leer como: «Está a punto de decir algo importante». «¿Estás bien?», preguntó ella. «Sí». Pausa. «No». Otra pausa. «Estoy nervioso». Eso era nuevo. Mateo Villanueva, que había cerrado fusiones de 40 millones de euros sin levantar la voz, estaba nervioso en una plaza a las 10 de la mañana. «¿De qué?», preguntó Lara, con genuina curiosidad. Él la miró. Sacó la mano derecha del bolsillo. Y ahí estaba, una cajita pequeña de terciopelo oscuro que él sostenía con la misma mano que había sostenido la de ella en la clínica aquella noche, con la misma firmeza y con algo nuevo, un temblor mínimo que desmentía todo el control que él proyectaba. «Lara», respiró. «No soy bueno con las palabras. Lo sabes. Pero hay una cosa que sé con la misma certeza con que sé los números. Desde que llegaste a mi vida, el mundo tiene más sentido. No porque seas predecible, sino exactamente por lo contrario». Ella tenía el corazón en la garganta. «Salvaste la empresa que construí. Pero eso es lo de menos». Abrió la cajita. Un anillo sencillo, elegante, con un diamante pequeño en el centro rodeado de 2 piedras color miel. «Salvaste algo más difícil de construir». Pausa. «¿Quieres casarte conmigo?». Lara miró el anillo. Miró a Mateo, que por primera vez en todo el tiempo que lo conocía, tenía la vulnerabilidad completamente al aire, sin escudo, sin armadura, con esos ojos oscuros que para ella ya no eran intimidantes, sino los más honestos que había visto nunca. «Las piedras color miel», dijo, «son del color de tus ojos». Una pausa. «Lo elegí yo, sin ayuda de nadie, y tardé 3 semanas. Rodrigo solía ayudarme con este tipo de cosas. Era la primera vez que mencionaba a Rodrigo en semanas, y lo hacía con esa ligereza particular del dolor que ya se procesó y encontró su lugar». Lara extendió la mano. «Sí», dijo. Mateo le puso el anillo. Sus manos no temblaban ya. Luego levantó la vista hacia ella, y en su cara,
En esa cara que el mundo conocía como seria e impenetrable, había algo que Lara supo que no muchas personas iban a ver nunca. Una felicidad limpia, sin gestionar, sin controlar. La abrazó, fuerte con los brazos alrededor de ella en ese modo suyo de abrazar que era como un punto de llegada. Lara apoyó la cara en su cuello. ¿Y ahora qué?, murmuró. Mateo pensó un momento. Ahora desayunamos, dijo. Que me muero de hambre y no comí nada por los nervios. Lara se rió. Una risa real, de las que suenan a alivio y a alegría al mismo tiempo. La primera llamada fue de Sandra González, la madre de Lara, que atendió a las 10:15 y que al escuchar la noticia soltó un grito que, según testigos presentes en el edificio, fue audible desde el segundo piso. «Lo sabía», dijo. «Desde el hospital lo supe». Ese hombre la miraba de una forma que... «Mamá, tengo que llamar a tu tía Elena. Mamá, por favor». Ya había colgado. La segunda llamada fue de Camila, que había recibido el mensaje de texto de Lara. Dijo sí, el error tipográfico que no era error, y que respondió en exactamente 12 segundos. «¿Dijiste sí?», él me preguntó. «¿Mateo Villanueva te pidió matrimonio?» Camila. «En una plaza, como una persona normal». Pausa dramática. «Larita, ese hombre te tiene completamente loca y yo lo apruebo. Yo apruebo todo esto. ¿Cuándo es la boda? ¿Puedo ser madrina? ¿El anillo tiene las piedras del color de tus ojos? ¿Te lo digo o ya lo sé?» «¿Cómo sabes lo de las piedras?» «Porque lo acompañé a la joyería hace 3 semanas. Me hizo jurar que no te decía nada». «¿Camila?» «Me convenció. Es muy persuasivo cuando quiere». Carcajada. «Además es el hombre correcto, Lara. Lo supe en el hospital cuando no te soltó la mano ni un segundo en 40 minutos. La tercera llamada no fue una llamada. Fue Mateo, sentado frente a ella en la mesa del desayuno con un café en la mano y el teléfono apagado, que dijo: «¿Qué decía tu hermana?» «Que sabía lo de las piedras». Una pausa. «Necesitaba confirmación de alguien que te conociera», dijo él. Quería acertarle. Clara lo miró. Ese hombre que no sabía qué hacer con las personas, pero que había pasado 3 semanas eligiendo un anillo con las piedras del color de los ojos de ella. Ese hombre que la había cargado por las escaleras cuando el mundo se oscureció. Ese hombre que había dicho «quédate conmigo» cuando creyó que nadie lo escuchaba. «Lo que no puedes controlar», dijo ella despacio, «a veces es lo mejor que te pasa». Mateo la miró por encima de la taza de café y sonrió. Una de esas sonrisas que el mundo casi nunca ve, solo para ella. Si esta historia te llegó al corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal. ¿Cuál fue tu momento favorito de Lara y Mateo? Cuéntanos en los comentarios, te leemos con mucho cariño.